Buenas noches a todos los que nos ven nuevamente a través de estos medios. Es un privilegio y un honor para mí poder entrar a tu casa a través de estos sistemas modernos de transmisión en estos tiempos que nos ha tocado vivir. En estos días estuve pensando sobre qué me gustaría hablar en este día, hoy martes, en la noche, y pensando en tantas cosas que nos vienen a la mente, a los pensamientos, sentí hablar sobre este asunto y es el tema que van a ver aquí en su pantalla ahora, entrando sin polvo al 2021. Estamos próximos a comenzar un año nuevo y cada año hacemos resoluciones y nos ponemos metas y hacemos diferentes movimientos o actividades en pro de dirigirnos hacia el 2021. De alguna manera, cada año hacemos cambios y resoluciones. Muchos de ellos quizás comenzamos con mucho ímpetu, pero no logramos llegar al final. Quizás nos rendimos en el camino y otras tantas cosas. Pero mientras yo pensaba en este tema, entrando sin polvo al 2021, me refiero a cosas que vamos a estar hablando y no simplemente al polvo tangible, material, sino a algo más allá de eso. Y tomamos como base el libro de Juan, capítulo 13, del 1 al 30. Específicamente el momento en que Jesús está pronto a ser arrestado para ser crucificado y él decide realizar una santa cena junto a sus discípulos. Y en aquel lugar ocurrió algo tremendo y sorprendente, que fue cuando Jesús decide lavarle los pies a sus discípulos. Veamos parte de esos versículos en la pantalla. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó Jesús de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía Jesús quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios. Aquí hay unos vínculos, unas cosas que tenemos que vincular en este evento de lavado de los pies. Y es que iba mucho más allá de la tradición normal de los judíos de que cuando llegaran a un hogar
le ponían agua y toalla para que se lavaran los pies, se refrescaran los pies y pudieran entrar a la casa. De hecho, en una ocasión Jesús le señaló esto a Simón el fariseo, porque cuando Jesús está en su casa, entra una mujer pecadora y comienza con sus lágrimas a mojar los pies y enjugar los pies de Jesús con sus cabellos. Y Simón el fariseo entiende que esto es incorrecto y que Jesús como que no es profeta porque no sabe quién es la mujer que lo está tocando. Y Jesús, ¿verdad?, le llama la atención al fariseo Simón y luego le dice, de hecho, llegué a tu casa y no me diste agua para mis pies, y esta mujer me ha lavado los pies, me ha enjugado los pies con sus lágrimas y sus cabellos. Qué maravilloso esta experiencia del lavado de los pies de Jesús a sus discípulos. Tenía mucha relación con aspectos que él mismo menciona en esa historia que se describe ahí a través del Juan el apóstol, que era uno de los que estaba presente en aquel lugar. Y es que venía una traición de camino, que este proceso de lavado de los pies era un asunto espiritual en este momento, no un asunto tangible tradicionalmente como se acostumbraba, sino había una enseñanza espiritual detrás, intangible, espiritual, que Jesús quería mostrarle a ellos, lo que era el perdón, lo que los discípulos iban a experimentar al saber que uno de los suyos le iba a traicionar, uno que le acompañó por tantos años. Mírame ahora, observa, ¿por qué nosotros como seres humanos necesitamos asearnos diariamente? Porque nuestro cuerpo se ensucia, sudamos, claro, recogemos polvo. No podemos evitar que nuestro caminar diario nos ensucie. De hecho, el polvo es dañino, se pega a los muebles, afecta nuestros pulmones, nuestra respiración. ¿Verdad que usted no dice en ningún momento, ¿para qué me voy a bañar? Si como quiera mañana me voy a ensuciar, a sudar, a llenarme de polvo. Mire, no solamente es un asunto de higiene, también es un asunto de sentirse limpio, porque más que un asunto de higiene, es un asunto de sentirse limpio. Nadie puede descansar bien y dormir bien lleno de sudor y todo pegajoso. Quizá usted ha experimentado esto y sabe de qué estoy hablando. Ahora, ¿qué tiene esta realidad física con vínculos espirituales? ¿Tiene algo de espiritual esto que he estado mencionando? Porque déjame decirte, también necesitamos ser lavados en nuestro interior, porque también, hermano, nos ensuciamos por dentro. Dicho de otra forma, quiero decir que nos tragamos el polvo con el que nos encontramos en el camino de la vida. Y no hablo de pecados, básicamente acumulamos polvo que nos ensucia por dentro y a veces no nos damos cuenta y tenemos ciertas reacciones, ciertas conductas o ciertas actitudes, pero déjame decirte que podemos identificarlas. Por ejemplo, cuando lanzamos piedras a los demás y nos quejamos y constantemente criticamos y señalamos a los otros, cuando nos creemos mejores que los demás, cuando le deseamos el mal a alguien, cuando simplemente alguien te cae mal y dice, este no me entra, no sé, es que tiene algo, y sin embargo no le has dado la oportunidad de darse a conocer y ya le hemos juzgado. Esto es polvo que cae en el camino. Debes saber que detrás de todas estas expresiones hay una carga emocional negativa, o sea, una sensación desagradable y que resulta tóxica. Jesús dijo en una ocasión,
lo que sale de la boca del hombre, o sea, de su interior, es lo que contamina. Y déjame decirte, si sale es porque entró en algún momento y permitimos que nos afectara. Te pregunto en esta noche, ¿ha entrado en tu interior algún polvo resultado de las vivencias del año 2020 que está próximo a comenzar? Porque déjame decirte, el Señor no desea que entres al año 2021 con tantos lastres desagradables. Algunas cosas que nos han llenado de polvo hemos permitido que se estacionen en nosotros. No podemos evitar que en el camino el polvo se nos pegue. No podemos evitar darnos cuenta de muchas cosas, pero podemos evitar que se acumule el polvo. Tanto para lo uno o para lo otro necesitamos ser renovados por el Espíritu de Dios. El caballero de la cruz lo hace posible a través del nuevo pacto de Jesucristo cumplido en la cruz del Calvario. Jesús les advirtió a sus discípulos en una ocasión que se sacudan el polvo de sus pies. Mateo capítulo 10, versículo 5 al 15. Jesús está comenzando el ministerio y envía a sus discípulos a ir a las ciudades, a ir a las casas, pero les advierte: en aquellas ciudades que a ustedes no los reciban y los rechacen, salgan de esa ciudad y sacudan el polvo de sus pies. ¡Qué maravilloso! ¡Qué enseñanza poderosa! ¿Qué significaba esta expresión? Sacudan el polvo de los pies donde no los reciban. Significaba que se deshicieran de la carga emocional negativa que el rechazo les podía causar y que dejaran en la propia ciudad todo sentimiento de rencor, ira o resentimiento causada por la experiencia hostil a la que se iban a encontrar. Jesús sabe también que vivimos en un mundo hostil y estamos expuestos a diversas situaciones en él. Debemos, hermano, usted y yo, sacudirnos rápidamente el polvo de nuestros pies. Tan pronto lo recibas, debes aprender a sacudírtelo de encima. Eso significa cerrar ese caso emocional y dejarlo atrás. No abrazarlo y continuar con el dolor en la vida. Quizás necesitas sacudir el polvo que te lanzaron en algún momento. Quizás ese polvo se llama: tú no sirves como hombre, tú no sirves como mujer. Quizás ese polvo se llama: tú no sirves como padre, tú no sirves como madre, o tú no sirves como hijo o como hija. Quizás ese polvo es el rechazo. Quizás ese polvo que recibiste en este 2020 o lo llevas arrastrando año tras año, décadas con él, arrastrando ese lastre, ese polvo de rechazo o de abandono o de ese divorcio doloroso, ese coraje, esa culpa, el gobierno, la situación, la escuela, mi empleo, el jefe, el trabajo, mi vecino. Todo el mundo tiene la culpa, todo el mundo me ha lanzado polvo. El polvo tiene nombre y apellido, te pregunto. Porque si ese polvo tiene nombre y apellido, tienes que aprender a sacártelo de encima, otorgando perdón, amando. Son decisiones radicales que nos pide el Señor, pero que traen una enorme bendición sobre tu vida. Quizás lo que está esperando de Dios vendrá cuando tomes decisiones radicales como esta. Quizás ese polvo se llama depresión o se llama ansiedad, preocupaciones o temores. Es muy peligroso acumular el polvo en nuestro interior, porque terminamos siendo una pelota de polvo y nos vamos secando lentamente. ¿Y sabes qué pasa, querido amigo, querido hermano?
La serpiente se alimenta de polvo. Esa fue la sentencia y propósito allí en el huerto del Edén. Polvo te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y yo no he visto serpiente comiendo polvo, así que esto era más que metáfora, era una realidad. La serpiente se alimenta de nosotros. No podemos permitir que la serpiente se alimente de nosotros cuando estamos llenos de polvo, cuando somos polvo, cuando no hay humedad. Por lo tanto, debemos cuidarnos de ser su alimento. De hecho, Adán fue creado del polvo de la tierra. Debemos cuidarnos porque la Biblia nos muestra que muchos fueron el alimento de otros. La serpiente sabe muy bien el potencial que hay dentro de cada persona. Te pregunto, ¿lo sabes tú? No podemos olvidar que dentro de cada uno de nosotros como hijos de Dios hay semillas de propósito espiritual esperando germinar, crecer y dar mucho fruto. Y hay que abonarla, hay que humedecerla, hay que echarle agua a esa semilla. El polvo no va a poder en sí solo poder lograr que esa semilla que hay dentro de ti pueda germinar, crecer y dar muchos frutos, como he mencionado. No podemos evitar tampoco recoger el polvo del camino, pero podemos diariamente ser refrescados por su espíritu. Si somos mojados por su espíritu, Él nos humedece y pasamos de ser polvo a ser barro. ¿Y sabes qué? La serpiente no come barro, se ahogaría, se atragantaría. Debemos ser barros en lugar de ser polvo. De hecho, el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4 del 7 al 9 que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y el apóstol Pablo continúa diciendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, el que es barro se puede atribular, pero no angustiar. Pero si somos polvo, nos podemos angustiar. Y ese polvo, cuando hay angustia, ese polvo puede ser el polvo de la tristeza y de la depresión. Pablo sigue diciendo, estamos en apuro, mas no desesperados. El que es barro, claro que puede estar en apuro, pero no se desespera. Lo que pasa es que si es polvo, se desespera y ese polvo se llama ansiedad y se llama miedo. Igualmente, cuando somos barro, somos perseguidos, mas no desamparados. Pero si somos polvo, el polvo se llama soledad y abandono. Cuando somos también barro, Pablo dice, somos derribados, pero no destruidos. Pero si no somos barro y somos polvo, esa destrucción se llama el polvo del fracaso y el polvo de la rendición al que hemos permitido que se acumule dentro de nosotros. Jesús dijo algo maravilloso, una promesa maravillosa para cada uno de nosotros. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y esta será una fuente que salte para vida eterna. Qué maravillosa esperanza. Tú no tienes que vivir en sequía espiritual, en sequía emocional, en sequía conductual. Tú puedes vivir una vida abundante, una vida victoriosa, una vida plena, una vida eterna, como Jesús dice que tenemos aquí. Cada día, hermano y amigo, necesitamos beber de las aguas del Espíritu que Jesús nos brinda constantemente. Y finalmente termino con esto.
el gran desafío de hoy, martes, para ti. El Señor te visita, el Señor te habla y te dice: el gran desafío de hoy consiste en no entrar al 2021 contaminado de ese lastre de polvo que impide que podamos alumbrar con mucha intensidad para Dios y por los demás. Muchos te lo agradecerán. Yo te bendigo en esta noche y gracias por escucharnos. Y escuchar más que a mí, al Espíritu Santo que te habla y quiere llevarte a otro nivel. Lo que tú estás esperando de Dios, declaramos que este año es soltado sobre tu vida y sobre los tuyos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias.